Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Voz Cuenta y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su esposa Rocío en su segmento que cada 8 días nos pone aquí a recordar un poquito lo que es la relación que tenemos matrimonios, padres e hijos, realmente la responsabilidad que tenemos nosotros en esa dirección que el Padre nos ha encomendado y entender que realmente esa dirección que tenemos nosotros, de esa dirección que demos, es la dirección que van a poder dar los demás. Así que es una gran responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros y bueno, afortunadamente contamos con un manual de vida. Ese manual, aunque muchas veces decimos que para nuestros hijos no hay manuales, que para los matrimonios no hay manuales, pero sí lo hay. Es que no, realmente nos hemos alejado un poquito de esos manuales, nos hemos enfocado mucho en armar nuestro matrimonio, en armar nuestra vida con nuestros hijos, pero alejados de ese manual. Y cuando, pues realmente a ciencia cierta sabemos que cuando dejamos ese manual a un lado, nos van a sobrar un montón de piezas a un lado también. Así que es lo más importante. Así que, doctor Jiménez, señora Rocío, bienvenidas, ¿cómo están? Gracias, buenos días. Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Empezando así la semana, qué bendición juntos con ustedes que nos escuchan, que sintonizan ahorita en vivo, pero también quienes escucharán después esta palabra que está efectivamente en el manual del fabricante. Así que vamos a empezar el día de hoy con el amor en humildad y apoyo en el matrimonio. Hemos platicado acerca de la plataforma de Dios, que es el amor. Y recordemos los consejos de la ocasión pasada, donde hemos estado revisando ese pilar en la vida de los creyentes, que es la oración. Y hemos dicho, intercedamos en oración para que lleguemos al conocimiento de la verdad. Y fíjese, normalmente intercedemos por cosas, eventos que ya están sucediendo, pero tengamos esta conciencia, si se cumple la voluntad de Dios en nuestras vidas, aún en las situaciones más difíciles, su verdad nos librará, su palabra nos librará y nos llevará a la verdad, a gozarnos en que regresamos con Él, a que la vida eterna es para nosotros delante de Él, así que intercedamos porque conozcamos la verdad. Cada uno de los miembros de la casa, esposo, esposa, hijos, abuelos, tíos, sobrinos, yernos, nueras, todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Y esa es una petición superior en donde están cubiertas las otras. La de que tengamos una vida en paz, el de que estemos en armonía, el que haya sanidad, el que haya provisión económica, en fin, todas las demás están conociendo el corazón de Dios. Y el segundo consejo fue porque vimos cómo el manual nos establece, Dios nos establece que oremos por las autoridades. Esposa, oras por tu esposo porque es una autoridad puesta ¿por quién? Por Dios. Hijos oran por sus padres porque es una autoridad puesta por Dios. Padres oramos por nuestras autoridades civiles, de la iglesia, municipales, y oramos porque conozcan a Dios. Dice la palabra que si nuestras autoridades conocen a Dios, conocen la verdad, podremos vivir sosegada y quietamente. Imagínese esa vida. ¿Qué se requiere? Bueno, que usted y yo conozcamos la palabra, por supuesto, pero interceder para que también nuestras autoridades la conozcan. Entonces, esos fueron los dos consejos prácticos de la semana pasada, hablando de este fundamento que es la oración. Sí, bien, vamos ahora a ver lo que es el amor en humildad y apoyo en el matrimonio. Y bueno, en la plataforma del amor está el fundamento de nuestra vida y el origen del matrimonio y la familia. Eso ya lo venimos
venido viendo a través de estos días esta plataforma que Dios nos enseña. El amor que Dios nos da es eterno, es incondicional y sacrificial. Y esto es algo que también hemos señalado mucho, ¿verdad? Dios en su perfecto amor pues es eterno, no tiene principio, no tiene fin, es incondicional. Él nos ama por sobre todas las cosas y es sacrificial, un amor que da todo, que dio todo y que sigue hasta el día de hoy dando todo. Nuestro Padre Eterno nos muestra su amor por conducto de su Hijo y su obra en la tierra, que de tal manera amó al mundo. Así es como nos lo ha mostrado, ¿verdad? Ese amor que mostró a través de la cruz, que Jesucristo fue a la cruz y ahí nos dio esa muestra, ese ejemplo tan grande que nadie más lo podrá hacer. Es decir, a cada uno de nosotros. Así lo ejemplificó Él, lo mostró, y así es como Dios nos lo da y nos lo sigue dando. Y es aquí donde nos ubicamos desde el principio, usted esposo, usted esposa, hombre, mujer, papá, mamá, abuelita, hijo. Hagamos dicho recorrido en el espíritu de nuestra mente con el entendimiento. Consideremos estos dos atributos de su amor que están en nosotros para que lo expresemos en nuestra vida diaria, en nuestra relación matrimonial, la humildad y la ayuda o apoyo. Esto es lo que debemos vivir diariamente. Siendo la humildad la convicción en nuestra vida de que se haga su voluntad y no la nuestra. Qué importante es esto, ¿verdad? Que se haga la voluntad del Padre y no la nuestra, porque tendemos más a hacer la nuestra que la del Padre. Pero por eso Dios nos está llevando a que hagamos su voluntad. Así de sencillo y así de total es esto. En el tema de la ayuda es la cualidad de una persona para socorrer, auxiliar a otra y que implica realizar un esfuerzo, poniendo los medios para el logro de su plenitud en la fe, en la voluntad de Dios. Así es algo que sí, muchas veces nos cuesta trabajo el poder hacerlo, pero si ponemos nuestra voluntad y nos alineamos a esa voluntad que es de Dios, pues nos va a ser más fácil, ¿verdad? Que vivir en una lucha constante y en un estire y afloje que a veces nos trae la misma vida, ¿verdad? De querer hacer nuestra propia voluntad, pero es la perfecta voluntad de Dios la que nos permite hacerlo. Y vayamos a la palabra, al manual, al instructivo. Nuestro ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo. Él es un ejemplo de humildad y de ayuda. Se entregó para ayudarnos y regresarnos en el camino al Padre. En Filipenses 2, 8 de la Nueva Versión Internacional, dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay citas que aparentemente tan pequeñas, pero cuando las estudiamos y sobre todo las vemos, como decíamos hace un momento, con el entendimiento, con el espíritu de nuestra mente. Entonces, vamos a desglosar esta cita y dice, y al manifestarse como hombre, es decir, como persona, porque uno puede decir, bueno, él es Dios y tenía todas las capacidades, pero él vino a esta tierra, ya de por sí se humilló, dejó su posición en el cielo y vino y se hizo una persona, como usted y como yo, como tú y como yo, joven, como ser humano, estando como uno de nosotros, y así con su ejemplo mostrarnos que se puede realizar. Entonces tenemos varias circunstancias en este manual. Nos dice que, y además nos lo mostró cómo. Es decir, como los jóvenes dirían, con audio y con video. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra como hombre, como persona. Sigue diciendo la cita, se humilló a sí mismo. Fíjese qué importante. Acabamos de repasar la definición, ¿no? Que la humildad es someter por propio deseo
nuestra voluntad a la del Padre para que se cumpla la de Él y no la nuestra. ¿Recuerda la oración de el Padre nuestro? Hágase en la tierra como se hace en el cielo, pero no en la tierra de mi vecino, sino en la propia, en nuestro corazón. Y entonces Él se humilló a sí mismo. Vemos que en un acto de su voluntad, con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con todo su entendimiento, decidió vivir en la voluntad de su Padre. Eso es humildad. Así que cuando usted se quiera preguntar, bueno, ¿estoy siendo o no humilde? Pregúntese si está reflejando el carácter de Jesucristo en lo que usted está pasando, en la circunstancia que está pasando. Porque a veces sentimos que lo que estamos pasando es muy duro, es muy difícil, es complejo, es complicado, no debería de ser así, la vida tendría que ser color de rosa. Bueno, eso lo vio usted en las películas o lo leyó en un libro de ciencia ficción o en las caricaturas, pero la palabra de Dios dice que en esta vida tendremos aflicción, pero que Él ha vencido. Porque, ¿sabe? Somos extranjeros aquí, regresamos a Él. Donde no haber llanto y crujir de dientes es en su presencia, no en esta tierra, este es un mundo caído. Por eso Él se sometió a la voluntad, por eso usted y yo nos sometemos a la voluntad del Padre, a pesar de las circunstancias, por difíciles y complejas que sean. Sigue diciendo, y se hizo obediente hasta la muerte, hasta el cumplimiento de la obra encomendada desde el cielo para Él. Él sabía, Él conocía que vendría a entregar su vida en rescate por nosotros. No acabó ahí, resucitó, porque ahí venció al pecado y a la muerte, resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, por ti y por mí, joven, niño. Él está intercediendo ahora por nosotros, pero se hizo obediente. En su vida, en su transcurso en la tierra, se hizo obediente. ¿Quién lo decidió? Él mismo. Nadie puede someter a otro, de verdad. Nadie puede someter que valga la pena. La única manera en que vale la pena y que da un fruto que agrada a Dios es cuando lo hacemos de corazón y voluntariamente. ¿Está usted padeciendo dificultades? Jesucristo las padeció, pero Él ya venció. ¿En quién quiere confiar? ¿En sus propias circunstancias y fuerzas o en la obra que Él ya hizo? Y termina diciendo, y muerte de cruz. Pagó por nuestros pecados y resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo. Este es el ejemplo de humildad y ayuda para con nosotros, desde el corazón de nuestro Padre y en la realización de su voluntad en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó lo más valioso, a su Hijo. Él ya entregó lo más valioso. Ahora requerimos usted y yo entregar eso que es valioso para Él, nuestra vida, cada momento de nuestra vida. Humíllese, sea humilde, tiene grandes dividendos eternos y también en esta vida. No sabe todo lo que se va a restaurar en sus relaciones a través de la humildad y de la disposición de ayudar a su cónyuge en este caso. Y ahora consideremos, como lo refiere Pablo en Efesios 4, del 1 al 3, en el lenguaje actual. Dice, yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir, quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Y bueno, dice, yo estoy preso por servir al Señor. Nuevamente es un acto de humildad al someter su vida al servicio de Jesucristo. Pablo vive una condición externa que implica un esfuerzo muy importante y de entrega su vida. ¿Qué convicción tenía Pablo de hacer lo que Dios quería en su vida, verdad? Que a pesar de estar preso, él hacía la voluntad del Padre. Eso no era ningún impedimento para poderle servir, para poderle seguir amando, al contrario.
donde vemos que donde Dios nos pone es a donde tenemos la oportunidad siempre de estar sirviéndole, ¿verdad? De seguir mostrando ese amor incondicional que el mismo nuestro Dios nos lo da. Dice también, les ruego que vivan, nos exhorta a que nuestra manera cotidiana y habitual sea como la de Jesús y Él. Dios mismo nos lo dice, somos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, ¿cómo debemos de actuar? Pues igual siendo como Él lo ha sido, vivir en esa humildad, en esa sencillez, en ese amor que debemos demostrar a nuestro prójimo, ¿verdad? Diariamente, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, porque así nos lo ha enseñado nuestro Padre. Esa misma forma que Él nos enseña, hay que hacerla diariamente, no solamente cuando nos acordemos, es diaria, es un modo de vivir continuo. Y continúa en la cita, dice, como deben vivir quienes como ustedes. Y entonces hay una frase que recuerdo que el Señor a través de una persona muy amada nos señalaba y nos decía, encuéntrense en la palabra, encuéntrense en la vida eterna que Dios establece a través de su palabra. Y entonces aquí nos encontramos usted y yo, tú y yo joven, tú y yo niño. Aquí nos encontramos, dice, como deben vivir quienes como ustedes. Así que, esposo, si es para ti, esposa, si es para ti. Aplícatela, por favor. Aquí sí es para mí esta palabra. Joven, hijo, es para ti esta palabra. Pero como esposos, porque es casi siempre es muy sencillo decir que quién fue el culpable y luego señalamos al otro. Viene desde el Edén, ¿verdad? La esposa, la mujer que tú me diste, viene un ejemplo que se ha ido en el corazón del hombre mientras esté en esta tierra, ¿verdad? El de responsabilizar a otro. Pero aquí Pablo vuelve a señalar, nos vuelve a conectar a cada uno de nosotros y dice, como deben vivir quienes como ustedes, como tú, como yo, esposa, esposo, es para ti. Así que en esta no te puedes hacer un lado, no puedes decir, pues ahí te hablan. Esta nos habla a ti y a mí. Se refiere a cada uno de nosotros, particularmente esposo y esposa, porque estamos hablando del diseño de Dios en el matrimonio. Dice, quienes deben vivir como ustedes, tú y yo. Así que este saco sí es nuestro. En México decimos, ponte el saco, o ese saco no me vino, ese saco no era para mí. Este saco es para ti, esposo. Este saco es para ti, esposa. Está hablando Dios a través de su palabra y de su espíritu. Dice, han sido quienes como ustedes, y ya nos incluye en el llamado, nos ha hecho un llamado, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. A ver, y aquí luego es muy sencillo decirnos, ¿qué es usted? Ah, no, yo soy creyente. ¿Qué es usted cristiano? Y luego yo refiero que hay quienes dicen cristianos diésel. ¿Por qué diésel? Pues dice él que es cristiano. Pero ser creyente, ser cristiano no es una religión, no es un distintivo. Es un comportamiento, es una manera de ser. La primera vez que a los seguidores de Jesucristo les dijeron cristianos, ¿saben por qué razón era? Porque se comportaban de la manera en que se comportaba Cristo. Entregaban su vida, sus bienes, sus posesiones, todo era Cristo. Ellos eran Cristo, desayunaban, comían y cenaban a Cristo. Por eso les llamaron cristianos. Así que la siguiente vez que usted y yo nos llamemos cristianos, aquí estamos incluidos. Para usted y para mí, que hemos sido llamados como para formar parte del pueblo de Dios, a la familia de Dios, al señorío de Jesús en nuestras vidas, en todo lo que hacemos y decimos, en la expresión diaria de quienes somos. Claro que empieza
Y ahorita es el enfoque del matrimonio, pero a partir de que usted lo hace, una manera personal de hacerlo, lo hace en el matrimonio, lo hace con sus hijos, lo hace en el trabajo, lo hace en la escuela, lo hace en lo social, en todos lados donde usted anda. Ahora sí es un creyente, ahora sí es un seguidor de Cristo, pero no como una religión, sino como una relación de vida permanente. Y sigue diciendo la cita, sean humildes. Otra vez, nuestro llamado se trata de nosotros, usted y yo, y dice, sean humildes, amables y pacientes. Ya dijimos que la humildad es someter nuestra voluntad al de Dios, a la de nuestro Padre que está en los cielos. La amabilidad como nuestra manera o conducta de aceptación de nuestro cónyuge por quien es para Dios, no por su comportamiento. Por eso decíamos que el amor de Dios es incondicional, es sacrificial y es eterno. Y ahora nosotros expresamos a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo ese amor a nuestro cónyuge. Sí, porque a usted le va a pasar como a mí humanamente. Hay ocasiones que uno dice, es que luego es tan difícil aceptar la manera, la expresión, la forma, el pensamiento que tiene nuestro cónyuge porque es distinto al nuestro. Pero, ¿y quién le dijo a usted que el suyo es el correcto? Ni el mío ni el suyo es el correcto. El correcto, el pleno, el verdadero es el que dice Dios. Que seamos humildes, amables y pacientes. Con esa tranquilidad. La paciencia quiere decir tranquilidad en la espera. ¿A quién esperamos? A que el Señor complete su obra. ¿A pesar de qué? De la adversidad, de la molestia e incluso de la ofensa. El que es paciente, además de esperar en el Señor, lo hace sin queja ni rebeldía, o ni rebelión, o ni contienda. No se pone los guantes y se sube al ring. Esa no es la paciencia, la que nos proporciona el Espíritu Santo de Dios. Para que suceda el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestro cónyuge. Así que, señora, señor, no es por su esfuerzo, no es por el que usted quiera o racionalice o argumente. Es en el momento en que cada uno de nosotros le entrega el corazón a Dios. Porque ahora sí, pues es un asunto entre yo esposo y Dios, ella esposa y Dios. Y cada uno pues le dará cuentas a Dios. Y entonces, pues pongamos nuestra obra delante de Dios. Dice y sigue diciendo, y bríndense apoyo, ayuda, ser el soporte, primero con nuestro ejemplo, con la intercesión delante de Dios y a favor de nuestro compañero o nuestra compañera de vida. Eso es compañerismo, buscar interceder delante de Dios para que mi cónyuge alcance la dimensión de la plenitud de Cristo. Por amor los unos a los otros, con este atributo de nuestro Padre, expresado íntegramente en nuestra relación matrimonial. El amor es un día sí, otro también. Bajo una circunstancia sí y bajo otra no. Por supuesto, en las dificultades requiere de nuestra parte entrar al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. ¿De quién? De Dios. Pero a veces lo esperamos de las personas y particularmente lo esperamos de nuestro cónyuge. Pero fíjese, espero una buena atención de mi cónyuge, pero la palabra de Dios dice que espere el cumplimiento de la voluntad de Dios en mi esposa y en mi esposo. Y eso traerá como en un fruto que agrade a Dios. Y los frutos que agradan a Dios siempre son una bendición, siempre. Pero vamos sobre la acción y perdemos de vista la realización plena de la voluntad de Dios. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz. O sea, usted tiene que poner la intención y el deseo de vivir en paz y rogarle a Dios que su paz, que dice la palabra, gobierne nuestros pensamientos y nuestro corazón, o sea, la voluntad de nuestras emociones. Me siento muy mal, Señor, sí, y llego a su trono de gracia. Tengo deseos de huir, de correr, de no continuar en esta situación. ¿Eso te lo dijo Dios? ¿O es tu propia opinión?
Pero si es tu propia opinión, actúa en humildad, esperando el cumplimiento de la voluntad de Dios y no de la propia, ¿verdad? Uno quisiera instantáneo, como el café instantáneo, así uno quisiera que la resolución de cosas que a veces nosotros mismos provocamos al alejarnos del Señor se resolviera. Dice, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. La unidad la da el Espíritu. Sí es útil los acuerdos, pero son insuficientes. Acordar humanamente, racionalmente es insuficiente. Requiere la intervención del Padre y del Espíritu Santo, porque hay cosas que no son racionales. Perdonar no es racional. Amar no es racional. Es un acto de la fe. Y entonces necesitamos esta clase de manifestación en nuestra vida y en nuestra relación matrimonial. Porque dice la palabra que ya no seremos más dos, sino uno, en el Espíritu del Señor. Esa es la unidad. Y para ninguna otra relación, excepto la personal con Él, dice que serán uno. Es la relación matrimonial. Fíjese qué dimensión le da a Dios. Por eso dice, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio, hay que ser amable, paciente, humilde, mostrar a Jesucristo en nuestra vida para con nuestro cónyuge. Tiene que ser intencional. Es un esfuerzo intencional. Escuchamos en la consejería, ¿verdad? Con frecuencia decir, es que ya me cansé, porque lo haces en tus fuerzas, porque no lo haces para honrar a Dios. Porque cuando lo hacemos para honrar a Dios, la fuerza de su amor impulsa, da energía, da constancia, da permanencia, arraiga el amor de Dios. Si lo haces en tus propias fuerzas y con tu consideración. Sí, hago algo bien esperando que me lo regrese. O algo favorable esperando que me lo regrese. Ese es el esfuerzo humano. Y ese es el que fatiga, por supuesto. Pero cuando hago para Dios, entonces espero en Él. Y Él obrará en el corazón de mi cónyuge. Y sucederá. Y esa es la unidad que da el Espíritu. No las razones y las buenas intenciones y los acuerdos. Que sí hagan acuerdos, pero sométanlo a la voluntad de Dios. Y aún Pablo nos anima diciendo en Primera de Tesalonicenses 5:11, dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Por eso, para que nuestra vida material exprese el propósito del Padre. Esto es en la vida diaria, ¿verdad? Estarnos animando uno al otro, esposo y esposa, edificando nuestras vidas, ¿cómo? Pues a través de lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Y esto va a ser pues de mucha bendición para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Dice, por eso, para que nuestra vida material nuestra vida de matrimonio exprese el propósito del Padre. Y esto se va a ver a diario, ¿verdad? El que hagamos la voluntad del Padre, el que haya una buena edificación en nuestro matrimonio, pues se va a reflejar siempre en nuestra relación matrimonial, en nuestra vida diaria como cónyuges se va a expresar. Dice también anímense y edifíquense. Por supuesto que interviene el alma con su voluntad, emociones, pensamientos, y esta debe ser puesta al servicio de Dios. Como beneficiario, pues siempre va a ser nuestro cónyuge, ¿verdad? Siempre que hagamos esto, pues nuestra relación va a ir creciendo, va a ir mejorando, va a estar en un buen tiempo en el que el Señor va a seguir obrando. Edifíquense, que se refiere a la construcción diaria, continua, esforzada, voluntaria y de aplicación a favor de nuestro esposo, de nuestra esposa, desde los pequeños detalles hasta las más relevantes situaciones en el diario vivir. Todo esto se va a reflejar en nuestra relación, como decíamos. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está puesta delante de Dios y Él va a obrar grandemente en nosotros. Es un esfuerzo diario, es algo que nuestra voluntad debe de estar siempre conducida por el Padre para que esto se vea reflejado en nuestra relación continua y diaria en nuestro matrimonio. Dice, tal como lo vienen haciendo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo hay un fruto
que agrada al Padre y bendice nuestro matrimonio, a nuestra familia y a nuestras generaciones. Y es bien cierto esta verdad, que no nos cansemos, porque a veces, como lo decía mi esposo, ya en nuestras fuerzas, pues siempre va a haber un límite, pero con Dios no hay límite, siempre va a haber una nueva oportunidad, como lo dice su palabra. Nueva es su misericordia cada día. Y así es Dios con nosotros. Y así nosotros debemos de actuar en esa nueva misericordia que Dios nos da cada día. ¿Cuál sería el consejo práctico para esta semana? De acuerdo con Dios, ¿cómo puedo ayudar a mi cónyuge? Orar para que no sea revelado y considere todas las áreas de su diario vivir, desde que amanece hasta que anochece. Disponga su voluntad, su corazón, su emoción para estar a favor de su cónyuge conforme al propósito de Dios. Esa es nuestra oración y esa es nuestra petición para que cada uno de nosotros podamos interceder por nuestro cónyuge y aplicar la palabra que Dios ha puesto el día de hoy en nuestros corazones. Que la bendición del Señor sea en ustedes y en sus casas. Muy buen día y buena semana. Buen día, gracias.